Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un tema muy importante sobre la química que enciende el aprendizaje. Normalmente, cuando una persona despierta, y hablo por ejemplo en el caso de los seminaristas, ¿qué es lo que hacen? Algunos, me imagino, orarán a Dios. Otros, por ejemplo en mi caso, me quedo como media hora sentado en la orilla de la cama mirando al infinito así, como rebobinando qué es lo que voy a hacer ese día. Pero uno necesita algo fundamental y es encenderse. Unos pedirán el Espíritu Santo para tener el fruto del Espíritu, ya sea cualquiera de ellos, el amor, la paz, la benignidad, la gran paciencia. Otros tratan de rebobinar lo que van a hacer en el día. Pero nuestro cerebro necesita algo fundamental que es encenderse. ¿Por qué encenderse? Encender es como estar en una fiesta. En una fiesta tiene que haber luces, buena música, tiene que haber pareja con quien bailar, bebida, comida, toda una serie de cosas para tú disfrutar la fiesta. En el caso del aprendizaje sucede lo mismo. Tiene que haber múltiples cosas para que logremos aprender. Pero no todo va de una vez. O sea, ustedes no pueden estar bailando y comiendo. O no pueden estar bailando y tomándose un jugo, porque incluso hasta lo pueden botar. Con el aprendizaje y con nuestro cerebro sucede lo mismo. Tiene que estar todo en un orden. Pero ¿por qué es importante el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje no es más que la capacidad que tenemos los seres vivos, porque no solo nosotros como seres humanos lo tenemos, de modificar, de adquirir conocimiento, de modificar habilidades, conductas y valores. Eso es el aprendizaje. Y es que desde que estamos en la vida intrauterina, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque si estamos en una posición dentro del útero que no es la adecuada, dentro del mismo útero vamos a buscar cambios. Si no buscamos los cambios, eso implica lesiones anatómicas. Son personas que ustedes ven con el pie doblado, por así decirlo, con el pie hacia adentro o hacia afuera, y eso origina daño al final. Ese tipo de aprendizaje lo adquirimos desde que estamos en la vida intrauterina hasta el momento en que lamentablemente fallecemos. Cada día estamos aprendiendo y nuestro aprendizaje varía dependiendo del contexto. Me explico. Hay aprendizajes que son a través del miedo. Algunos, me imagino, no sé, o yo que de niño era muy hiperkinético, se ha quemado con alguna plancha. Yo toqué una plancha caliente y pues no me quedaron más ganas de hacerlo. Otros son aprendizajes por experiencia. ¿Por qué ustedes no le colocan la mano a una cobra real o a una coral? Porque seguro le han dicho que eso es malo, pero ¿cómo sabe usted que es malo si nunca lo ha hecho? Son aprendizajes por experiencia. Otros son aprendizajes por recompensas. O sea, yo hice esto y me gané esto, y eso lo hacemos mucho con los niños. Si usted se porta bien, le doy un caramelo. También el aprendizaje por miedo, si se porta mal, le daba la pena. Cualquiera de los dos va a adquirir en el individuo un aprendizaje permanente. Pero ¿qué sucede allí? Porque, por ejemplo, si yo le cito esta canción, una que decía, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué? Porque eso se lo saben. Y si les digo, podría darle hacia atrás. No, hacia atrás, por favor. Si les digo esta fórmula, ¿para qué sirve? Porque eso normalmente muchos no lo recuerdan. O cuando teníamos que aprender la tabla de multiplicar, ¿por qué nos costaba? ¿Y por qué las canciones de una vez, sin necesidad de tanto estar ahí enfocado, lo aprendíamos? ¿Por qué para esto, ahora sí, necesitábamos la siguiente?
ese tipo de motivación. ¿Por qué lo necesitábamos? Porque todo depende de la actitud con la que vayamos a aprender. Y eso depende de unos compuestos químicos que tenemos en nuestro cerebro para aprender. Ya les dije que podíamos aprender a través del miedo, a través de las experiencias de los demás o a través de circuitos de recompensas. Pero, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Como sea, usted va a aprender. La cuestión es, ¿qué es lo que le va a perdurar en el tiempo? El anterior usted lo puede aprender, la fórmula de la ecuación de segundo grado. Pero, por ejemplo, usted me la pregunta a mí, yo ya no me acuerdo para qué es. Medio me acuerdo de los resultados que daba, pero hasta ahí. Pero, ¿por qué con el miedo o con la correa esa memoria no perdura? ¿Y por qué con memoria de recompensa sí la perduramos en el tiempo? Eso se debe a estos químicos que normalmente se encuentran en el cerebro. Hay muchos más que influyen en el aprendizaje, pero estos son los principales. El primer cuadrito que ven en la parte superior izquierda es la dopamina. Si seguimos en ese orden, el segundo es el glutamato, el tercero donde dice GABA, ese se llama ácido gamma-aminobutírico, el de abajo es la acetilcolina y el último es la serotonina. Cada uno de ellos tiene una función primordial para el aprendizaje. Siguiente, por favor. Pero antes de hablar de ello, tenemos que conocer términos muy importantes que muchos no están familiarizados con ellos. La sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es una comunicación que existe entre las neuronas. Ese es el concepto básico. Comunicación que existe entre las neuronas o entre células efectoras. Las células efectoras como el músculo o las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque para ustedes moverse necesitan de la sinapsis. Entonces la neurona se comunica con el músculo. Pero en sí, para el aprendizaje se necesita comunicación interneuronal, es decir, entre una neurona y otra. Y una neurona no es más que una célula que se encuentra regida o circunscrita al sistema nervioso. La sinapsis tiene un pequeño espacio, es muy pequeño, es como que si ustedes arrancaran un pelito, el grosor del pelito lo dividieran entre 20 y ese es el espacio donde se comunican las neuronas. Esa sinapsis o ese mensaje es como el mensaje que yo les estoy dando ahorita. Yo les estoy dando un mensaje, ustedes lo están procesando y este espacio es lo que llamamos sinapsis. El siguiente punto es fundamental. La sinapsis es comunicación entre neuronas. La neurona que ven de este lado, como les dije, es la célula principal del sistema nervioso central. Ella, pues como ven, tiene algo que se llama mielina. La mielina es una grasa. Y esto es muy importante porque la neurona trabaja con electricidad y con química. Necesita de ambos. Si falta uno, eso se daña. La electricidad se debe a que hay compuestos químicos positivos como el sodio o el calcio que entran a la neurona y hacen que ella, que normalmente se encuentra negativa, aumente a su parte positiva y así envía una corriente eléctrica. Pero esa corriente eléctrica no es continua. Ahí es donde entra la mielina. La corriente va a saltar entre los espacios que ven uno con otro. ¿Por qué es importante? Para que esa respuesta sea rápida. Porque si no hay mielina, ocurren distintas enfermedades como la esclerosis múltiple, el Guillain-Barré, donde la respuesta no es rápida, sino es muy lenta. Es como que si aquí esto se cayera, yo no tuviera mielina, y de aquí a que la neurona o mi cerebro procese de que tengo que salir corriendo, no va a llegar la respuesta suficientemente rápido a los músculos para salir. Entonces, si aquí se está cayendo el techo y yo no tengo eso, me voy a quedar aquí esperando
a que los músculos se muevan. Para eso es la mielina. Y como les dije, la respuesta eléctrica hace como una conducción que salta, que incluso se llama conducción saltatoria. Y cuando llega esa respuesta eléctrica a la parte de abajo de aquella arañita que ven allá abajo, el botón axónico o el axón, va a suceder esto. Siguiente, por favor. Aquello que ven hacia el fondo, hacia el lado derecho, es que se van a liberar unas vesículas que contienen sustancias químicas. Esos son los neurotransmisores. Los neurotransmisores no es más que mensajeros químicos que van a enviar respuestas a otras neuronas o a células efectoras. Y allí es donde entra la dopamina, la serotonina, el glutamato, la acetilcolina y el GABA. Esos neurotransmisores van a dar una respuesta para que la neurona que le sigue, es decir, ustedes, se enciendan y lleven esa información a la siguiente y hacia la siguiente y a la siguiente hasta que se forme una conexión adecuada. El primer neurotransmisor que vamos a ver, la de atrás, por favor. El primer neurotransmisor que vamos a ver es la dopamina. La dopamina, muchos la conocen como la hormona, o mejor dicho, el neurotransmisor de sí gané, ya gané. ¿Por qué? Porque es el neurotransmisor de la recompensa. Es el neurotransmisor que te dice cuando, por ejemplo, ustedes van a presentar un examen de griego o de latín con Leonardo y lo pasan, esa sensación que sienten es la dopamina haciendo efecto. ¿Por qué les pongo al futbolista allá abajo, a Pelé? Porque él decía que cada vez que iba a meter un gol sentía como un subidón, que sentía como un fuego interior. Esa era la dopamina, porque sabía que iba a haber una recompensa. La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, es el neurotransmisor de que nos dice que si hago esto, voy a adquirir esto. Lamentablemente hay patologías como la ludopatía, esas personas que apuestan y apuestan y apuestan y apuestan, donde hay daño ahí. Hay tanta dopamina que ellos lo que buscan es apostar, 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 y eso también es malo. ¿Por qué? Porque la dopamina tiene, aunque es muy buena para la recompensa, tiene un grave defecto, de que la respuesta o la recompensa no debe ser la misma una y otra vez. La recompensa debe ir subiendo. Por eso es que la persona que apuesta, apuesta cada vez más, para que la recompensa sea más y la satisfacción sea mejor. Lo mismo pasa con un parcial, un examen o cualquier cosa que ustedes busquen en el aprendizaje. Es importante que lo primero que tengamos que tener es un estímulo. Ese estímulo es por la dopamina. La dopamina en nuestro cerebro se origina en un área que se llama el área tegmental ventral y la sustancia negra. En la sustancia negra normalmente se usa para las motricidades, que no haya movimientos externos al que estoy haciendo. Por ejemplo, si ustedes tocan algún instrumento musical, ese movimiento después va a ser como un circuito en que ustedes no van a fallar. Y esa motricidad pues va a perdurar y trabaja la dopamina. Así como cuando ustedes montan bicicleta, en un principio lo hacen consciente, pero ya después es inconsciente. O cuando aprenden a manejar un vehículo, en un principio es consciente, pero luego no van a estar pensando en eso. Como respirar. Imagínense que ustedes tuvieran que pensar que tienen que respirar. Tendrían que hacerlo a cada momento. Esos son movimientos inconscientes, movimientos finos, donde la dopamina está implicada. Y cuando hay daño en la dopamina, se logra ver. Un ejemplo de ello es en el Parkinson. Ustedes ven que la persona hace este movimiento. Y es por la falla de la dopamina. Esa es una de las cualidades, pero para el movimiento. Para el aprendizaje, el área tegmental ventral va a enviar dopamina a un núcleo que se llama núcleo accumbens secti, porque está cerca del septum del cerebro. El núcleo accumbens es el núcleo, digamos, del placer, de la recompensa. Es lo que te va a decir, si yo hago esto, me voy a ganar esto.
Si yo estudio, pasa en algunas ocasiones, no en todas, pero es lo que se espera. Una vez que tú estudias y pasas con 20, es muy importante. Pero no solo allí, porque la dopamina también es muy importante para lo que el profesor va a decir. Imagínense que yo le diga que un profesor mío me pregunte, Gerald, ¿cuál es la dosis de la acetaminofén? Y yo le diga, no, de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, que es la dosis de eso. Y yo me sienta bien y le diga, ok. Y yo le diga, alguna recompensa que me vaya a dar, o mi cerebro que debe estar esperando alguna recompensa, él me diga, no, pues eso usted se lo debe saber. Eso va a ir bajando mi estímulo para estudiar. Si ustedes le dicen a los estudiantes, no, eso usted se lo tiene que saber, yo me lo sabía cuando tenía su edad, va a ir bajando el estímulo. De ahí que sea importante mantener esa dopamina de manera elevada. De ahí que es fundamental, primordial, lo que ustedes le digan a sus estudiantes, porque eso va a influir en la motivación que él tenga para empezar a estudiar. Y eso lo experimentó un ruso llamado Iván Pavlov, que es el perrito que ven aquí. Pavlov no era el perrito, Pavlov era el científico. El perrito, él lo que hacía era que cuando le iba a dar comida, unos 3 minutos antes tocaba una campana. Y ya el perrito había asociado a la campana a que viene comida. Y él estudió que cuando nada más tocaba la campana, el perrito de una vez empezaba a salivar, como que se fuera a recibir comida. Es decir, que en nuestro cerebro la motivación es muy importante, esa motivación de que el perrito fabrica la saliva, para nosotros es fundamental para empezar a estudiar. Esa motivación de que voy a sacar 20, de que voy a ayudar a las personas, de que voy a aprender esto, o esa satisfacción que te da cuando entiendes algo, es fundamental para iniciar el aprendizaje. Si esta dopamina no existe, el aprendizaje no se va a dar, porque ustedes van a buscar procrastinar todo, van a buscar que todo se atrase, van a decir, no, eso para qué, mejor busco otra cosa, porque es el defecto de la dopamina, ya va a buscar un sitio donde empezar a secretarse. Lamentablemente ahorita tenemos una epidemia, y todos hemos caído en ella, porque me incluyo, que es el TikTok, los Reels, Instagram, YouTube, todos esos videos cortos. Esos videos cortos hacen que la dopamina se secrete más rápido. Pero ¿qué pasa? Un día ves 10 minutos, al otro día ves 20, al otro día ves 1 hora, 2 horas, 6 horas, y así vas. Tú a veces puedes estar viendo TikToks o Reels por mucho tiempo y no te das cuenta. Y es porque, como les dije, la dopamina tiene el defecto de que se necesita un estímulo más fuerte cada vez. Es lo que pasa en la ludopatía. Y eso se debe evitar. Eso se evita a través de las microvictorias. Es decir, si ustedes, por ejemplo, se ponen un objetivo de que si yo me aprendo este tema, qué sé yo, salgo y me como un chocolate o algo, o salgo y hablo con mis amigos, o si me aprendo esto, paso 10 minutos hablando con mi familia o hablando por teléfono, pero tiene que ser 10 minutos nomás. Tienen que ponerse como microvictorias para que esa dopamina empiece a regular o a sintetizarse y que estimule ese núcleo accumbens. Pero tienen que ser victorias o metas muy fijas, muy cortas. Esto en estrategias educativas lo han hecho a través de la gamificación, que es lo que hace una aplicación que se llama Duolingo. Y ellos te dan premios, te dan medallas, es por eso. Y tú buscas seguir y seguir y seguir. Si ganas una medalla, buscas seguir con otra. Y esto, digamos, no es nuevo, porque desde que estábamos pequeños, cuando uno jugaba Mario Bros o cuando jugaba Tetris, si tú ganabas sentías esa satisfacción. Eso se estudió hace mucho. Tú manteniendo esa rutina vas a ir adquiriendo habilidades que te van a permitir aprender. A la siguiente, por favor. La dopamina, como les dije, es importante para el primer estímulo,
pero tiene un defecto, que es que se necesita en mayor cantidad cada vez. Y allí es donde entra la serotonina. La serotonina, normalmente cada uno de nosotros habrá consumido serotonina o su componente principal alguna vez en su vida. Esto normalmente sucede cuando la persona está enamorada. ¿Por qué? ¿Qué se le regala a una mujer o un hombre cuando está enamorado? Algunos saben qué se le regala. Chocolate. Y es que el chocolate tiene un aminoácido que se llama triptófano y de ahí deriva la serotonina. Muchos la conocen como el neurotransmisor del placer. Otra cosa que ustedes tiene ese triptófano es el pollo. Así que si ustedes tienen una novia, le dan chocolate y le invitan a comer pollo, no, pero no tiene que ver con eso, pero sí ayudaría. La serotonina lo que hace es mantener la calma. ¿Por qué les pongo el ejemplo de Jesús allá abajo en la barca? Porque en la Biblia se describe que una vez cuando los apóstoles estaban navegando, había una tormenta muy fuerte, ¿y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Imagínense tener esa calma. Nuestro cerebro debe regular eso, debemos mantener la calma. Me explico. Cuando yo toqué la plancha y me quemé, esa sensación, ese aprendizaje de miedo, tiene que haber un punto donde se quite. No puede ser permanente, porque yo me quemé cuando tenía como 4 años. 30 años después, si seguiría con esa misma sensación, ¿cómo estaríamos? Esa sensación debe terminar y es allí donde entra la serotonina. La serotonina es fabricada en un sitio que se llama los núcleos del RAFE. Eso es a nivel del tronco cerebral. Abajo del cerebro es lo que lo sostiene. Como ven, es la flechita roja que ven allí, la serotonina va a todo el cerebro y es porque debe mantener la calma en todas las conexiones cerebrales. Cuando a ustedes les da ese miedo, que se hayan quemado, ya sea con la plancha o con un budari, la serotonina debe secretarse para llegar a un punto en que tú cortes ese miedo, porque si no, va a persistir toda la vida. Además, te ayuda a mantener la calma y es la que te ayuda a recordar, mira, acuérdese que usted le puso las manos a la plancha, eso le dio mucho dolor. La serotonina te va a ayudar a recordar muchas memorias de miedo, de cosas que te haya pasado, porque si ustedes se caen, lo primero que van a cubrirse es la cabeza. Porque si se golpean la cabeza, pues el dolor va a ser bastante fuerte. No es que el dolor en los brazos sea menos, pero si se golpean la cabeza, lo más probable es que vayan a morir. Y ahí entra la serotonina para buscar que tú pongas las manos en la cara. O cuando a ti te lanzan algo, tú lo primero que vas a hacer es cubrirte la cara. Son respuestas muy rápidas y la serotonina trabaja allí. La serotonina, como les dije, permite la calma. Permite de que si tu mamá te amenaza con la correa, de que si no se aprende mi mamá me mima con la correa, tú no salgas corriendo, sino que mantengas la calma y estés enfocado allí estudiando. Porque normalmente la respuesta normal del ser humano sería que si te están amenazando, tú sales corriendo. O la otra es que te agarres a pelear, pero no te vas a agarrar a pelear con tu mamá. La serotonina entra allí para que ustedes mantengan la calma. De allí que sea muy importante, pero hay personas que tienen déficit de serotonina. Una es en el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. En ese la persona tiene muy baja serotonina y es por eso que los niños no te prestan atención, sino están para allá y para un lado y para el otro y no enfocan bien o el aprendizaje. Y otro, pues el más terrorífico, es los psicópatas. Los psicópatas tienen mucha serotonina y es porque la serotonina en la parte morada que ven allí hace que haya empatía y ellos tienen muy baja serotonina. La empatía pues no existe en ellos. A la siguiente, por favor. Ya hemos hablado acerca del estímulo, que el primer estímulo para tu aprender es muy importante, y de cómo mantener la calma con la serotonina. Ambas tienen que estar reguladas. No puede haber un estímulo permanente porque
vas a querer un estímulo más fuerte cada vez. Y la serotonina es la que te ayuda a evitar ese estímulo más fuerte. La serotonina, de igual forma, es la que te permite estudiar desde preescolar hasta que te gradúas de bachiller, o en el caso de los universitarios, estudiar desde el primer año de la carrera hasta el último, porque la serotonina es la que te ayuda a mantener la calma, diciéndote la recompensa a largo plazo va a ser mejor. Para eso también es la serotonina, mientras que la dopamina es para recompensas a corto plazo, es decir, los parciales, mientras que la serotonina es para cuando tú te gradúes. En el cerebro hay áreas muy importantes o neuronas muy importantes que trabajan con acetilcolina. La acetilcolina, la colina, es un ácido graso. De allí que si uno quiere mejorar en su índice de acetilcolina, debe consumir maní, cacahuate, salmón, aguacate, cosas que contengan grasa o que contengan omega 3, omega 6. La acetilcolina es fundamental para ello. Y como les hablé de la alimentación, ya ven que la alimentación es fundamental para el aprendizaje. Si ustedes no se alimentan bien o consumen puros carbohidratos refinados, pan, arroz, harina, todo eso, el aprendizaje va a ser menos efectivo. Y ya se ha estudiado que con el Alzheimer hay acúmulos de carbohidratos a nivel cerebral. Entonces, consumir malos alimentos causa daño a nivel cerebral. La acetilcolina es un neurotransmisor que lo vamos a encontrar a nivel del cerebro en dos áreas principales. Uno es en un núcleo que se llama núcleo basal de Meiner. Es un núcleo que está en la base del cerebro y él manda conexiones a todo el cerebro. ¿Por qué? Porque es el que permite que tú enfoques la atención en algo. Es como el muñequito que ven allí con la lupa, que ustedes enfoquen esa atención y eviten las distracciones, que es el siguiente. Porque ¿qué pasa si no hay acetilcolina? La mente de nosotros va a ser como las cabritas monteses que hay ahí. Saltan de un lado para el otro de que ahí tengo que ir a hacer esto, luego voy al banco, luego, el WhatsApp me llegó un WhatsApp, no, pero el Instagram me llegó este mensaje, todo eso va en la mente saltando de un lado al otro. La acetilcolina evita eso. Y se ha estudiado que en las personas con Alzheimer hay déficit de acetilcolina también. Por eso es que ya al principio no enfocan la atención. Otro punto importante de la acetilcolina es que se sintetiza en el núcleo sectal medial. Y ese núcleo sectal medial hace conexiones con ese caballito de mar que ven allá abajo. Ese caballito de mar en nuestro cerebro se llama hipocampo. El hipocampo es fundamental para la memoria. Y es fundamental porque toda esta información que les estoy dando y todo lo que ustedes han hecho desde que se levantaron hasta ahorita, ha pasado a través del hipocampo. Todo. Hay cosas que ustedes ya habrán omitido y ni se han dado cuenta. Otros omiten tantas cosas que hasta si yo les pregunto qué desayunaron, hasta se les olvidaría. El hipocampo hace eso. Adentra toda la memoria en un día. Pero luego es muy importante el sueño, porque el hipocampo tiene que mandar esa información a todo el cerebro. De ahí que sea importante que cuando ustedes estudien también tengan que dormir, porque si el hipocampo fuera el que tuviera toda la memoria, tendrían que ser del tamaño como de un estadio de fútbol para poder tener toda la memoria del ser humano. Entonces el cerebro sí tiene esa capacidad. La acetilcolina envía esa información del hipocampo a las distintas áreas del cerebro por medio de la sinapsis, como ven allá al final. La acetilcolina estimula receptores y cuando estimula esos receptores lo que hace es la despolarización. Es decir, las neuronas que estaban negativas se vuelven positivas y envían más información y así va. Además, la acetilcolina es fundamental para el movimiento muscular. Sin acetilcolina, el movimiento muscular no se va a dar. Por eso es que también se llama, me imagino que habrán oído, de la memoria muscular.
se debe básicamente también al uso de la acetilcolina en el músculo. A la siguiente, pues. Este neurotransmisor es uno de los más importantes a nivel cerebral, el glutamato. El 80% de las neuronas trabaja con glutamato y es el principal a nivel cerebral. El glutamato o el ácido glutámico es el que permite la conexión entre neuronas dentro del cerebro y es el que permite la sinapsis y permite algo muy importante que es un concepto que se denomina plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal me imagino que le suena como a plástico y es porque es básicamente lo mismo. La plasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de formar conexiones nuevas con otras neuronas. Es como el amigo suyo que le presenta a muchos amigos. Es eso. Permite que esas conexiones vayan unas con otras. Esa plasticidad es fundamental para el aprendizaje, ya que si no hay conexiones no va a haber aprendizaje. Cada persona tiene una plasticidad distinta y la activan cosas distintas. Hay personas que la activa la música, hay personas, o mejor dicho, auditivas, hay personas kinestésicas, hay personas visuales. Por ejemplo, en mi caso yo soy muy visual. Si a mí un profesor me está aquí hablando una clase y yo me estoy copiando, no voy a grabar nada de la clase. Hay otros que simplemente oyendo se graban todo. Cada persona es estimulada por factores distintos. Perdón. El glutamato, ese 80% de neurotransmisores que fabrica la neurona, lo que va a hacer es que esas neuronas se despolaricen, se vuelvan positivas y así estimulan la respuesta y el crecimiento de unos bracitos que se llaman dendritas. Esas dendritas, esos bracitos tienen que tener fuerza, tienen que tener músculos, tienen que tener articulaciones, huesos, así como nosotros. Esas dendritas tienen que tener distancias adecuadas, mielina adecuada, todo eso para poder dar la respuesta. Ahí es donde entra el glutamato. El glutamato, ese aminoácido que ven ahí, se va a unir a unos receptores. Esos receptores se llaman NMDA y AMPA. No les digo el nombre químico porque es como así de largo. Entonces, esos receptores permiten la entrada de sodio y de calcio. El receptor de AMPA permite la entrada de sodio y es el primero que va a permitir la despolarización de la neurona y eso va a estimular a que el receptor NMDA permita la entrada de calcio y eso va a potenciar más la respuesta. Esa potenciación de la respuesta va a hacer que más glutamato se libere y se expresen más receptores. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando ustedes están leyendo algo y lo repiten y lo vuelven a leer y lo vuelven a repetir y lo vuelven a leer y lo vuelven a repetir, ahí es donde el glutamato está haciendo ese efecto de que cada vez que tú estés leyendo, esa plasticidad neuronal, esas dendritas vayan creciendo y hagan conexiones para que ustedes se acuerden en el examen de lo que tenían que contestar. Pero ahora viene la pregunta, si yo estudié mucho, ¿por qué no me acuerdo durante el examen? Es ahí donde entra el miedo. Hay un sitio que se llama amígdala cerebral, no son las amígdalas de aquí adentro, es una que hay aquí arriba, que si no sabemos controlar el miedo o si nuestra serotonina es muy baja, la amígdala se va a hipertrofiar, va a crecer de tamaño y va a dominar estas sinapsis. Al dominarlas, ustedes lo que van a tener es miedo y van a tener respuestas primitivas de huida o de lucha y de lo que estudiaron no se van a acordar. Y, como les dije, la serotonina puede disminuir y una de las cosas que la hace disminuir es estar viendo reels, TikTok y todo eso por mucho tiempo, porque ustedes van a pasar a ser seres dopaminérgicos o dependientes de dopamina y el miedo sí trabaja con dopamina también y a medida que se estimule más la dopamina, la serotonina va a ser mucho menos
y nunca van a tener calma, sino miedo constante. Por eso que muchas veces lo recuerdan durante el examen. Y si son dependientes de lo que les estoy diciendo, pues menos se van a acordar. En aprendizaje, como ven, los químicos van conectados unos con otros. Lo que pasa o lo que debería suceder es en qué momento cada químico está trabajando. El glutamato, como le digo, es en la repetición. El glutamato también se secreta abundantemente en el hipocampo. Y esa repetición que ustedes leen de que, qué sé yo, por ejemplo, Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783, Simón Bolívar, van repitiéndolo, esa conexión se va haciendo más fuerte por medio del glutamato. Eso sucede en el hipocampo y sucede en toda la corteza cerebral, pero va estimulada con algo. ¿Y con qué va estimulada? Con el neurotransmisor que hablamos anteriormente, la acetilcolina. La acetilcolina, yo les había dicho que se encontraba en un sitio donde nos permitía la atención, pero había otro que era el núcleo sectal medial que hace conexiones directas con el hipocampo para la secreción de glutamato, y esa conexión permite la activación de unas ondas cerebrales que se llaman ondas teta. Esas ondas teta son fundamentales para el aprendizaje. Si no existen, nunca van a aprender. Y es allí el por qué los niños de 3 a 7 años aprenden más rápido que nosotros. Es porque ellos están predominantemente establecidos en ondas teta. Por eso es que son como una esponjita que todo lo que tú les digas, ellos lo aprenden. Nosotros necesitamos de calma, necesitamos de buena acetilcolina, de buena alimentación, para poder producir esas ondas. Sin eso, nunca lo vamos a hacer. El glutamato, como les dije, se encuentra en toda la corteza cerebral y también envía la información a todo. Si hoy lo que hicieron fue ver algo, la va a enviar a la corteza sensitiva. Aprendieron algo práctico a la corteza prefrontal y así va a ir distribuyendo las distintas memorias. Si es algo muy repetitivo, lo van a omitir. Si yo les pregunto qué desayunaron el 14 de diciembre, lo más probable es que no se acuerden. ¿Por qué? Porque ustedes lo que se acuerdan es que desayunan todos los días. Mas no se acuerdan muchas veces de lo que desayunaron. A la siguiente, por favor. Los neurotransmisores tienen que llegar a un punto en donde tienen que ceder. ¿Por qué? No sé si ustedes habrán visto personas convulsionando. Una persona convulsionando, eso ocurre porque muchas neuronas se despolarizan al mismo tiempo y disparan muchos neurotransmisores, o en este caso glutamato y acetilcolina al mismo tiempo, y es cuando tú la ves tirada en el piso y haciendo movimientos tónico-clónicos, que es como se llama. Esa respuesta debe ceder. Ustedes no están aprendiendo constantemente, esa respuesta debe ceder. ¿Por qué? O ustedes dirán, ¿por qué Dios no nos hizo con glutamato permanente para aprender todo? Porque hay un defecto con el glutamato. El glutamato en mucha cantidad es venenoso. Y es lo que pasa durante los ACVs, sobre todo los isquémicos. Se libera mucho glutamato y las neuronas que están alrededor se empiezan a morir. Porque el glutamato, como permite la entrada de calcio, el calcio da respuestas negativas, respuestas de que la célula tiene que morir. En poca cantidad es muy bueno, pero en mucha cantidad va a ocasionar la muerte neuronal. En este caso sucede lo mismo. Para el aprendizaje necesitamos momentos donde se debe cortar. Es por eso que ustedes leer un libro 6 horas seguidas, ustedes van a aprender los primeros 45 minutos. Las otras 5 horas, 15 minutos, no van a acordarse de nada. Es porque necesitan ese parado, ese stand-by. Y ahí entra este neurotransmisor, el ácido gamma-aminobutírico o el GABA. Yo les había hablado que en la despolarización entran átomos que son relativamente positivos o sustancias relativamente positivas, sodio y calcio. Ese sodio, si ustedes recuerdan, el símbolo del sodio es Na, pero está positivo, o sea, es Na más, lo que le llamamos en química las valencias. El calcio es Ca, pero tiene un Ca más 2.
El GABA lo que ayuda es a que esa parte positiva vuelva a bajar. ¿Y cuál es la mejor forma de que baje? Colocándole cosas que sean negativas. Y ahí entra algo que se llama cloro. Pero no es el cloro ese que ustedes usan para desinfectar, es el cloruro que está cargado negativamente y eso hace que la sinapsis baje, que todas las neuronas que están disparando bajen, se regulen y la respuesta se dé en una sola. El GABA es fundamental para que la atención se centre en una sola cosa, porque aunque no lo crean, todo lo que está pasando aquí, ustedes lo están recibiendo. Que el sol está entrando por aquí, que si aquella persona se levantó, que si este estornudó, que si este está respirando muy duro, que si aquel está hablando allá, que aquella imagen no la veo, toda esa información está ingresando. El GABA evita que todas las neuronas que están trabajando te procesen dicha información y solo se centren en una. Durante el aprendizaje, el GABA hace que las neuronas, las únicas que te están ayudando al aprendizaje, sean las que trabajen y las demás alrededor no trabajen. De allí que sea muy importante también durante el aprendizaje tomarnos tiempo para descansar. También el ejercicio físico es fundamental para el descanso, aunque no lo crean. Antes de empezar a estudiar, lo ideal sería caminar unos 15 minutos antes de estudiar, porque eso ayuda a la fabricación de dopamina y serotonina. Así se van a estimular a estudiar. Durante el estudio tienen que evitar cualquier distractor, incluso el celular. No pueden hacérselo falta de que no, yo con el celular prendido aguanto, no. Tienen que enfocarse en lo que van a hacer. Y posteriormente el GABA hará el resto del trabajo. Luego dormir bien para que esa información del hipocampo entre al cerebro. Entonces ya vimos que para el aprendizaje, la química del aprendizaje, se necesita motivación por la dopamina, calma para la serotonina, activación de ondas teta y la atención, la acetilcolina, el glutamato para la comunicación interneuronal y el GABA para que todas las neuronas que están activadas solo se centren en el aprendizaje. La plasticidad neuronal es un proceso muy bonito. Es el que nos permite cada día aprender cosas nuevas y que cada uno de nosotros tenga una perspectiva distinta de la vida. Un filósofo que una vez dijo que uno no se baña 2 veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni el agua es la misma, ni nosotros somos los mismos. Nosotros debemos modificarnos cada día y como químicos que somos de nuestro cerebro, porque el aprendizaje va a depender mucho de nosotros, pues debemos hacer lo posible para que nuestros estudiantes e incluso nosotros como aprendices perpetuos de la vida hagamos de esta experiencia de estar vivos algo más bonito. Gracias.